Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer al Instituto Balmis de Vacunas, al doctor Jiménez, la invitación a hablar y al compañero. Y bueno, es muy grato estar en Almería, una ciudad que conozco porque tengo familia aquí y en la que me siento muy cómodo, siempre me ha gustado venir. Bien, para no demorarnos demasiado, que hay un problema de ir deprisa, y no demorarnos, bien, voy a hablar un poco. Se celebra este año el bicentenario de Balmis y del fallecimiento de Balmis. Balmis murió en febrero de 1819 y, bueno, vamos a recoger un poco en esta primera intervención lo que es su legado y un poco un perfil biográfico de quién era Balmis y qué hizo Balmis. Bien, normalmente se ha identificado mucho a Balmis con esta imagen que está aquí a la izquierda, o con esta otra imagen que es la del actor que ha hecho de Balmis en una serie, la serie 22 Ángeles, pero en realidad Balmis no era ni ese señor, porque ustedes han oído hablar de lo de tienen más cuento que Calleja, y los cuentos de Calleja de principios del siglo pasado. Bueno, pues Elías Corona, que es el autor de este grabado, hizo el grabado pues casi 100 años después de haber muerto Balmis, o sea que se inventó un Balmis que luego, pues como ven, cuando se reproduce pues se parece mucho, pero en realidad Balmis no se sabe cómo era. Y no solo no se sabe cómo era, sino que se ha escrito mucho sobre él. Han salido como unas 10 o 12 novelas que tienen que ver con Balmis, en la que se ha inventado un poco su vida. Pero yo creo que su vida es mucho más interesante que, en fin, bastante más interesante que las novelas en las que se han intentado plasmar un poco las aventuras. ¿Por qué? Porque Balmis es fundamentalmente un viajero. Balmis hay que definirlo como un viajero, un señor cuyo el eje de su vida es su infancia en Alicante, el tiempo que pasa en Madrid, tanto formándose como luego en el ocaso de su vida, y México, donde él se forma como médico, no como cirujano, y donde él va a pasar buena parte de su vida también. Y decimos viajero porque Balmis realiza una serie de viajes, hasta 7 viajes, como ven, a América, y además los hace por distintas razones. Las primeras son por razones militares, él es un cirujano militar. Las segundas son por razones relacionadas con la botánica, el interés por la botánica y por estudiar determinadas plantas que servían o que eran útiles para el tratamiento de distintas enfermedades propias de la época. Y finalmente los 2 últimos viajes tienen que ver con lo que lo ha hecho pasar a la historia, que es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Descubrimos, a partir de unos documentos, que el origen de la familia Balmis era un origen francés, de una zona de Francia, que es la Auvernia, en concreto del departamento del Cantal, y en concreto de un pueblecito pequeño que se llama Mors, que está al sur del Cantal, y en el siglo XVI y en el siglo XVII se produjeron migraciones, curiosamente, desde Francia hacia España, los conocidos como les Espagnols d'Auvergne, gente de Auvernia que emigró por las hambrunas y por determinadas pestes que hubo. Es decir, primero una peste y luego unas epidemias de viruela que diezmó la región y la gente emigró. Entonces, de aquel pueblo procedían los primeros Balmis, que los tenemos como, en fin, a través de unos documentos vimos que un señor Balmis de Alicante decía: me voy a mi región de Mors, y entonces a partir de ahí descubrimos documentos que nos marcaron de alguna manera cómo fue o cuál era la genealogía de Balmis. En azul los Balmis franceses y cómo la línea familiar sigue por aquí, y señalar o destacar que tanto Balmis, que es este señor, Francisco Antonio Balmis, como su padre, como su tío Tomás y como su abuelo Pedro, fueron todos cirujanos. Estos son los títulos de cirujanos de ellos y, en fin, era una familia de tradición de barberos cirujanos que primero empezaban como barberos y luego obtuvieron sus títulos como cirujanos. Balmis, con apenas 17 años, siguiendo esa tradición familiar, decide ir al
bueno, la familia decide que empiece a trabajar como practicante en el Hospital Militar del Rey de Alicante. Y allí lo ven ustedes como figura como un practicante más. Aquí lo tienen a Francisco Balmis. Seguirá allí algún tiempo, es decir, desde los 17 a los 22 años, y aquí lo ven, durante ese periodo de 5 años le van a pasar 2 o 3 cosas curiosas. La primera es que en el 71, a primera llamada a Levas, y entonces, bueno, fue llamado a quintas, lo que se llama, o lo que hoy llamaríamos, bueno, ya no, pero en fin, lo que era la mili, ¿no? Y entonces, la primera vez dice, no, yo no, mi padre está enfermo. La segunda, mi padre es que no ve apenas y lo tengo que ayudar. La tercera, así, hasta que cuando lo llaman en 1773, hace una especie de matrimonio de conveniencia. Es decir, el cirujano que tallaba y que daba los certificados de exención es un cirujano amigo de su padre, que le dice, y se casa precisamente con la hija de ese cirujano, que se llama Tomás Mataix, y se casa con una señora que se llama Josefa Mataix, con apenas 20 años. O sea, Balmis tiene 20 años cuando aquí lo ven casado con una señora, hija del cirujano jefe del Ayuntamiento de Alicante, que era la gente que tallaba. Ven aquí que 7 años después se hizo una misa nupcial que está añadido al certificado de boda. Eso no es más que el resultado de... Esa es la muestra de la última vez que estuvo Balmis en Alicante. Es decir, en 1780 Balmis va a abandonar Alicante. Pero, siendo practicante, va a participar en una expedición fallida, que fue la expedición Argel, en la que nos brearon en un día, y fue comandada por el O'Reilly, un famoso dirigente político-militar español de la época, Alejandro de O'Reilly, y en fin, nos brearon en un día y las tropas tuvieron que volver y los heridos fueron llevados a Alicante. Balmis había ido allí como practicante, habían salido de Cartagena y bueno, en fin, aquello fue un desastre. Precisamente ese mismo año, unos meses después, nace su único y conocido hijo, algo que encontramos hace pocos años y del que no se sabe nada más. Se sabe que nació y que le pusieron estos nombres que ven ustedes. Ven que aparece ahí Francisco Javier y el nombre de Buenaventura se añadía muchas veces a los niños. Era una especie de darte un poco de suerte en la vida, ¿no? Este es el hijo conocido de Balmis y del que no se sabe más. Suponemos o entendemos que probablemente murió siendo niño. Después de esta expedición, Balmis obtiene, después de este avatar, que es la boda, el hijo y el hecho de haber hecho ya una intervención militar, Balmis obtiene el título de cirujano en Valencia. Se examina en Valencia y, como ven, dice el documento, tiene buena estatura, pelo castaño, con un hoyo en la barba. Bien, obtiene su título, lo pasa sin ninguna pega y entonces ya va a iniciar su vida como cirujano militar. Esto es lo que medía Balmis. El que quiera entretenerse, al final de la charla le daré la cifra exacta. Si alguien me la quiere dar antes del final, pues yo encantado de que me digan cuánto medía exactamente Balmis. Han visto que antes decían que era un hombre de buena estatura, pues esto es lo que medía. Bien, nuevo desastre. Ya como practicante, ayudante de cirugía, segundo ayudante de cirugía, sitio de Gibraltar. El bloqueo de Gibraltar duró varios años, él estuvo allí algún tiempo y bueno, aquello fue un desastre también, bueno, tan desastre que todavía Gibraltar sigue siendo inglés. También la flota española sufrió, como ven ustedes, esto es una representación, un tremendo desastre y bueno, de aquí pasa directamente, ya se enrola en el regimiento de Zamora y pasa a México. Ya hace su primer viaje a México, se instala en México y ahí lo ven ustedes como miembro, como cirujano del regimiento de Zamora. Allí pasa hasta 6 o 7 años, ¿no? Esos 6 o 7 años él trabaja como cirujano, pero
empieza a sentir atracción por enfermedades médicas, no las propias de cirugía, sino enfermedades médicas, entre ellas las de la época, las que epidémicamente en la época eran importantes, es decir, la peste, la lepra, la viruela, la fiebre amarilla, la sífilis, que era una enfermedad muy militar. Entonces, él pasa como médico, bueno, siendo cirujano, pero pasa al Hospital del Amor de Dios de México y ahí empieza a tratar estas enfermedades, especialmente las venéreas, porque lo ubican en la zona de enfermedades venéreas. En esa época escribe un texto que no es demasiado bueno, pero una pequeña recopilación sobre lo que es la lepra y que le vale el ser académico, lo manda a Madrid y le vale para ser académico correspondiente de la Academia de Medicina. Y aquí es donde sufre un cambio en su vida, que es, él está bautizado, como ven ustedes, como Francisco Antonio Balmis, Francisco Balmis, y ahí pasa a llamarse Francisco Javier. Se han dicho varias razones por las cuales cambia un poco o introduce el Javier por el que no estaba bautizado. Una, porque nace la víspera del santo, del santo San Francisco Javier, del santo Francisco Javier. ¿Por qué? Porque Francisco Javier, y ahora verán ustedes también el viaje de Francisco Javier por Asia, como se parece mucho, ¿no? Y como nació el día anterior, pues se ha dicho que quizá fuera en honor al santo por lo que lo hace. Pero bueno, cambia su nombre y ya empieza a firmar para siempre Francisco Javier. Y aquí lo ven ya firmando como Francisco Javier de Balmis una obra que fue traducida al italiano, al latín, al alemán, y que tuvo cierto éxito, que es y que tiene que ver con la parte botánica de Balmis, que es cuando él trae a España agave y begonia. La begonia, la ven ustedes aquí, se llama begonia balmisiana, esta planta, para tratar la escrófula o la sífilis, que es lo mismo. Y esto originó un gran debate en Madrid. Había gente que clamaba diciendo que aquello era falso, pero de alguna manera Balmis mantiene y sostiene que esas plantas son buenas. Incluso se hizo un pequeño ensayo ordenado por el rey en el Hospital de San Carlos para ver si esas plantas eran buenas o no. Esa controversia médica se produce, como digo, a mediados a 1790 y pico, y entonces nos metemos ya de lleno en lo que es la expedición y lo que es un poco el legado de Balmis, ¿no? Esto es la expedición, y la expedición tiene unos pequeños antecedentes. Uno de ellos es este antecedente, la familia de Carlos IV. La familia de Carlos IV, los Borbones, tenían dos cosas. Uno, una sensibilización especial relacionada con la viruela. ¿Cuál es? Que la infanta María Luisa, como ven ustedes, padeció la viruela, que en 1798 el rey ordena que estos infantes, entre ellos Fernando VI, que es el futuro rey, que traicionará al padre, esta es su mujer, no tenía mujer entonces, pero Goya, que está aquí, la pinta a una señora mirando para atrás porque no tenía cara, porque no existía. Y estos tres infantes son inoculados, en 1798, inoculados contra la viruela. Paradójicamente, ese mismo año, al año siguiente, este cuadro es de después, 2 años después, será el pequeño, el hijo del duque de Parma, luego rey de Parma, y María Luisa, él fue vacunado. Es decir, que en el cuadro de Goya tenemos gente que ha padecido la viruela, gente que está inoculada, gente que ha sido vacunada. Bien, justo en ese momento cuando la monarquía sanciona la inoculación como algo que se puede hacer, recuerden que la inoculación es algo previo a la vacunación, es cuando un señor que se llama Edward Jenner, como ven ustedes ahí, da su libro sobre la viruela y sobre la vacuna de la viruela a la imprenta. Llegamos un poco tarde nosotros porque justo en ese momento es cuando empieza a imponerse en Europa la vacuna y cuando nos llegan noticias de que hay estragos, que hay epidemias de viruela en América. Esas epidemias de viruela van a hacer que empiece a movilizarse algo en la corte.
¿Qué está haciendo Balmis en ese momento? Pues curiosamente obteniendo el único título que obtuvo relacionado con la medicina, el grado de bachiller. Había 3 posibilidades: ser bachiller, en el nivel más bajo, ser licenciado y ser doctor. Balmis se examinó y fue bachiller de medicina, pero no llegó a nada más. Se examinó una mañana del 20 de julio de 1798, coincidiendo con lo de la inoculación que hemos visto y con lo de la vacunación de Jenner. Y en ese momento se va Balmis de España. Es decir, que no tiene, en ese momento no ha descubierto todavía lo que es la vacuna. Se va y este es un listado de los libros que él se lleva ya como bachiller en medicina para ejercer en América. Y aquí lo tienen, ejerciendo en América y hablando sobre la enfermedad que hacía estragos, 2 enfermedades importantes en 1800, que son la viruela y la fiebre amarilla. Esto es un texto de él sobre la fiebre amarilla. Pero en 1801 él ve que algo está pasando con la vacuna. Y ese algo que está pasando con la vacuna es, lo primero, voy a ir a la academia. Era correspondiente, como hemos visto, por el tema de la lepra, y entonces ven cómo él asiste varias veces en 1801 a la Real Academia de Medicina a ver qué se está cociendo sobre la vacuna. Él se escribe con Luzuriaga. Luzuriaga es el gran patrón de la vacunación en España, el que reparte la vacuna por España, y se escribe con él y le dice, aquí ven ya firmando como Francisco Javier de Balmis, oye, necesito vacuna, por favor, pásasela a una sobrina. Y a la vez es cuando da a la imprenta o intenta traducir un libro, que era lo que se hacía. Los libros ingleses o franceses sobre la vacuna, hubo una corriente de traducir esos libros. Pero el conde de Isla le censura ese libro y le dice, oye, mejóralo, le hace una revisión. Esto lo publicamos y le dijimos, la revisión que se le hizo al libro, ven que en la revisión se le dice, deberías de poner esto, esto se traduce por esto, en lugar deberías de poner lo otro. Le hacen una buena censura y él pide que el libro sea dedicado a la reina, pero no va a conseguirlo y al final lo tendrá que dedicar a las madres. Incluso Balmis, aquí lo tienen ustedes, en la calle de la Montera, en Madrid, se pone a vacunar gratis. Bien. Estos antecedentes, hay epidemias, hay que llevar la vacuna. Entonces, miembros del Consejo de Indias van a promover, especialmente Francisco Requena, también el marqués de Bajamar, junto con la Junta de Cirujanos de Cámara, van a promover que se haga una expedición. Y Francisco de Requena le encarga a un médico guatemalteco que estaba en España, que es José Felipe Flores, que haga una expedición, un proyecto de expedición. Y el proyecto de expedición era salir 2 barcos, dividirse y llevar una vaca y llevar niños. Aquello de llevar la vaca parecía un poco así y hace un derrotero. Pero Balmis, que está muy ojo avizor y que tenía mucho interés por volver a América y que tenía un espíritu, como hemos dicho, muy viajero, propone otro proyecto distinto. En lugar de salir desde Cádiz, como el proyecto de Flores, pues saldrían en un barco desde La Coruña, llevando solo niños, los niños vacuníferos, y irían a una sola línea de la expedición, a los 4 virreinatos. Y en ese momento sale a la imprenta el libro dedicado a las madres, el libro que él había traducido, como hemos visto hace un momento. Bien, este va a constituir o va a ser el manual que se lleve a América, el manual de las vacunas, el de vacunas. Justo ese año, por tanto, es nombrado director de la expedición en una orden de agosto y construye la lista de sus expedicionarios, entre los que están 2 sobrinos suyos, en el que aparece aquí Josefa Matáis, su mujer, como receptora del dinero que tenía que cobrar. No cobraban durante la expedición, si lo cobraban en Alicante, allí los tienen cobrando. Y, curiosamente, lleva 20 años casado, o 30 años, y curiosamente decide hacer un testamento, un primer testamento. Pensaría lo que pensaría, pero curiosamente dice que deja el dinero a su hermana, o sea, la declara heredera a su hermana y a su esclava Manuela, y además se declara como soltero. Quizá en el momento estaba a punto de irse a América y a lo mejor estaba un poco nervioso y se le olvidó que llevaba 30 años casado. Bueno, estas cosas pueden pasar.
son cosas que se olvidan a veces, momentos de tensión. Bien, la expedición sale finalmente el 30 de noviembre, ¡boom!, la salida conocida hasta Coruña, y con este grabado pasa con lo mismo con el grabado de Balmis de Elías Corona. Es falso. Ven ustedes que eso no es La Coruña, que en La Coruña no se vestían como los cubanos, y que ahí además eso es una señora que está saludando, y eso está lleno de gente de color, o negritos, que están saludando allí. Por tanto, ese es un barco cubano y esto es más bien La Habana, pero se ha considerado el cuadro de la salida de la expedición. Bueno, pues ahí estamos cargados de símbolos, ¿no? Bien, la expedición, como bien conocen, es una expedición en la que salen, en principio, esos expedicionarios que hemos dicho, básicamente Balmis, un subdirector de la expedición, Salvañ, un gran héroe de la expedición, otros practicantes y cirujanos, la rectora de la Casa de Expósito de La Coruña. Bueno, todos ustedes conocen las vacunas, pero, en fin, saben que lo que hizo Balmis fue llevar la vacuna de brazo a brazo, ¿no? No es un invento suyo, es un invento de Jenner y sobre todo de un doctor un médico que se llama Aikin, que fue el que decide o explica bien cómo hacer el brazo a brazo. Entonces hay una expedición conjunta que dura apenas unos meses, que es la que hace el trayecto de Coruña, Canarias, donde es una magnífica exhibición de cómo vacunar, la red que se monta, de todas las islas acuden y se establece una red perfecta de vacunación. Luego van a Puerto Rico, van a Caracas y ahí se van a separar, es decir, apenas 3 meses. En Puerto Rico van a tener algunos problemas porque a la expedición había gente, la Armada por un lado, que habían hecho traer la vacuna. Entonces Balmis se llevó unos grandes éxitos y algunos pequeños enfados porque llegaba a los sitios y resultaba que ya había llegado la vacuna 3 meses antes que él. Bien, estos 3 señores, estos son los de la película, supuesto Balmis, la señora Isabel Zendal y Salvañ, estuvieron juntos 3 o 4 meses, nada más. Entonces, hay mucha literatura sobre supuestos triángulos amorosos de todo tipo. En fin, jueguen ustedes con sus gustos sexuales, pero en realidad no pasó nada. No estaban para esos trotes porque tenían a los niños, tenían que vacunar y se separan. Y además Salvañ estaba enfermo y hizo una parte de la expedición, la más dura. En fin, que todo es literatura lo que ha rodeado a la relación de estos 3 personajes. Esta es la expedición de Balmis, que va y recorre todo México con algunos problemas y toma rumbo a Filipinas. Los problemas son con Iturriagaray, que es el virrey y que le pone algunas pegas a la hora de vacunar. Pero finalmente pasan de México a Filipinas, Macao Cantón, y vuelve Balmis, él solo. Balmis, con mucha vista, deja a los expedicionarios que acuden con él a Filipinas, los deja en Filipinas, seguid vacunando, que yo voy a recoger. Y bueno, él recoge la gloria, porque el pobre Salvañ estaba por otra parte, en la parte del sur, hizo toda la ruta sur, y aquí hubo cientos de miles de vacunados que llegaron hasta casi al final de la Patagonia, los expedicionarios, y perdió la vida el propio Salvañ en Cochabamba en 1810 vacunando con malaria. En fin, pasó de todo el pobre hombre. Bien, bueno, me he saltado la importancia de los niños. Solo los niños es importante recordarlos, pero por el papel que han tenido. Entonces vamos a ver un poco qué dimensión tiene. En primer lugar, la dimensión sanitaria. Es la primera campaña de vacunación masiva de la historia, con cientos de miles de vacunados. Con eso basta para justificar esa gesta, que además tiene otras dimensiones, como son la geográfica, demográfica, social. Las vamos a ver en un segundo. Primero, está en la línea de las expediciones científicas, en la consolidación de determinadas rutas comerciales, la dimensión demográfica. El Estado, en un ejercicio de biopolítica, es el nacimiento del estado del bienestar, protege a sus súbditos que están fuera, no porque el Estado los quiera especialmente y le tenga un cariño especial, sino porque es la fuerza del trabajo, y económicamente no podías consentir que se muriera la gente, y más teniendo un remedio como era la viruela.
se incrementaron las coberturas vacunales, era un poco la idea, ¿no? La gratuidad, la cobertura universal, los aspectos éticos son discutibles. La dimensión científica, tecnológica, se quería perdurar, no se fue allí en plan exhibición, sino se crearon las juntas de vacuna para que ello quedara. La difusión de ideas, lo que supuso para América que se hablara de la vacunación, los círculos científicos que se formaron, los equipamientos. Un ejemplo precursor de planificación sanitaria que hemos contado también, como siguiendo el modelo de Pinol, pues parece que está perfectamente diseñada la expedición. Además, lo paga el Estado, es una inversión del Estado, que además tenemos un control de los individuos porque tenemos los padrones, los censos de vacunados y una dimensión organizativa institucional brutal. ¿Por qué? Porque se tramita rápidamente, se sincronizan las estructuras, trabajan juntos el clero, los sanitarios, se crean las juntas de vacuna. Y aquí, estos son las juntas de vacunas, que es lo que perduró, lo que hizo que América del Sur, bueno, las Américas, hayan sido los primeros en erradicar la polio, por este orden, la viruela, la polio, el sarampión, gracias a aquellas juntas de vacunas que se crearon. Este es el viaje que hizo, en este sentido, de Francisco Javier. Y este es el viaje, en sentido inverso, de Balmis, para que vean ustedes la extraña similitud. Y esto es el capítulo, el artículo de más factor de impacto del año 1806, porque el suplemento de la Gaceta que contaba lo que era la expedición se repartió por toda Europa. Incluso se traduce al inglés y Jenner lo distribuye a sus amigos. Jenner es el gran apoyador de la vacuna. Humboldt habló de la vacuna como el más memorable, y Marañón habló del hombre sensible, la ilustración y la filantropía. Estamos acabando. Balmis se enfada con los franceses y llama de todo, era un enemigo, lo llama Calígula, y Nerón al Napoleón, y edita un libro en México. ¿Por qué? Porque estaba enfadado. ¿Por qué estaba enfadado? Porque le habían confiscado sus cosas, le quitan todo, le quitan su casa. ¿Y qué hace? Dice, pues me voy otra vez a América. Voy a ver cómo está la vacuna. Y hace su segunda expedición, que es esta, en la que es una doble expedición. Él va a ver cómo estaba la vacuna en México, pero también a hacer una labor de espionaje, de vigilancia, porque empezaba los movimientos revolucionarios en México. Y ya, él hace un reglamento que perduró muchos años sobre la vacuna en México y empieza a recoger, ya estamos en el final de la vida, esto es un resumen. Balmis fue bachiller en arte, bachiller en medicina, como han visto, académico correspondiente, como han visto antes, y en 1816 lo nombran académico supernumerario. Bien, está el nombramiento de supernumerario, estamos en las últimas, y Balmis también, cirujano de cámara, es reconocido en vida en un libro sobre la historia de la vacunación, donde lo describen como el hombre que había difundido la vacuna y que vivía en Madrid difundiendo la vacuna en toda España a lo largo de la península. Estos son los 4 testamentos que redacta en los últimos años de su vida. Solo decir que sigue estando soltero en el de 1813, de pronto aparece casado en el del 15, y en el del 16 aparece casado con una señora de Alicante, pero luego en los 2 últimos aparece como viudo. Gracias a eso podemos saber aproximadamente cuándo murió Josefa Matáis y cómo la reconoce cuando la pobre estaba ya, en fin, fallecida. Esto, como vamos un poco de tiempo, es solo para aclararles cuál es la altura de Balmis y decir que eso era una buena estatura en la época, donde había gente, había pueblos que se habían salvado de ir a las levas, porque decía pagado, quiero decir, la gente pagaba al que venía a tallar, y hubo un pueblo en España donde nadie llegó al 1,45 m. Todos los mozos se salvaron porque no habían llegado a esa altura. Balmis era, bueno, para la época, pues ya. Bien, esto es su fallecimiento. Para aquellos que hayan acertado no la fecha de su fallecimiento, que está aquí, sino para aquellos que hayan acertado, se hayan molestado en hacer lo de las pulgadas, que veo que han sido todos por la actividad, que sepan que fallece y es enterrado en un cementerio general del norte, pero que pueden ir a ver,
los restos de Balmis si acuden al Corte Inglés de Arapiles, que es que se ha levantado encima de donde está el antiguo cementerio. Entonces bajan al sótano, excavan y ahí está Balmis. Finalmente decir que fue un hombre muy curioso, fue un hombre tenaz al servicio de la salud pública, un funcionario de la salud pública que nos ha legado una gesta que nos ha puesto en la historia de la salud pública y luego un perfil aventurero, ambicioso. Y con esto acabamos. Muchas gracias y perdona, Francisco, que me pasa un pelín. Gracias.